My name is Noili. I was born on the mountains of Ancash, which is a department in Peru. After a year, I grew up on the Pacific Coast. Mi cultura es muy machista. Tenemos una visión muy reducida hoy de lo que es la solidaridad comunitaria. Hoy existe una crisis de violencia generalizada a nivel social, a nivel familiar, a nivel político. Hay mucha corrupción. Las mujeres son víctimas de mucha violencia y claro, quienes son las personas que tienen la parte más sensible o las víctimas son los niños. We are a pluricultural country. We have many languages, tribal language who are in the Amazon. And on the mountains we have two languages, which are Quechua and Aymara. And on the coast, all of us speak Spanish or Castellano. When I was working on the mountains, I learned a lot about solidarity and community. Como país tenemos una tendencia muy positiva a la resiliencia, que significa que frente a los problemas y las situaciones extremas, nuestra gente puede recuperarse y de manera muy creativa pueden crear espacios de empoderamiento para superar esa situación. Celebramos mucho la vida, pero también tenemos algunos aspectos de festejar y tener mucho orgullo de lo que es nuestra cultura expresada en la música, en las comidas, pero también en las costumbres. I met our Sister of the Holy Cross in my parish in Chimbote. My secondary teacher of religious, a Holy Cross priest who is Tomas Shea, who was my teacher for 5 years, and that time he invited to visit our parish to have some conversation with us. After some months, they invite me to attend some encounter, and after 2 years I was an associate, and after 3 years I decided to enter and to have an experience as a candidate. Después que estuve como candidata o postulante, decidí entrar al noviciado y ver qué pasaba. Para esto yo soy la única hija de 4 en mi familia y yo soy la única hija mujer y tengo 3 hermanos varones. Fue muy duro para mi madre, para mi padre es peor, pero ellos entendieron y apoyaron mi decisión. Y después de 3 años, hice los pasos para poder hacer mis primeros votos. Y desde entonces, desde 1995, vivo en Lima. I am working at Holy Cross Parish in Lima, Peru, which is called the Lord of the Hope, Señor de la Esperanza. And I am working in a small chapel, doing like an assessment to familiar catechism, and I have some assessment with couples who are working with parents of the children and with young people who are working with children. Estamos intentando trabajar y fortalecer a las familias, especialmente a las mujeres, para que puedan ayudar a sus niños a superar algunas situaciones de violencia. Y con las parejas y con los animadores, estos jóvenes animadores, tratando de trabajar el empoderamiento de su liderazgo.
Agradezco mucho a las personas que nos ayudan a llevar adelante nuestras pastorales o trabajos de ministerio. Es muy importante la oración y los recursos humanos y los recursos materiales también. Particularmente en Perú, a nosotras nos ha ayudado mucho a obtener algunos recursos tecnológicos para que la gente pueda entender mejor a través de lo visual y lo auditivo. Eso es muy bueno para nuestros ministerios.